Hola, sean bienvenidos a nuestro espacio de análisis sobre el acontecer mundial. Europa celebrará elecciones el 9 de junio con la sombra del abstencionismo acechando en casi todos sus países miembros. Siquiera el hecho de sobre qué partidos o grupos políticos dominarán en estas elecciones centra tanto la atención como la posible asistencia a las urnas o los problemas nacionales y de los países miembros y su situación económica en particular. Para abordar el panorama actual previo a las elecciones europeas, hemos invitado a Mundo 2020 al profesor Rainier Pellón del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Acompáñenos. Muy agradecidos, profe, por tenerlo nuevamente acá en Mundo 2020. Como siempre, un placer que nos puedas aportar todo y sobre todo en un tema como el que vamos a abordar hoy, las elecciones europeas. Rainier, ¿qué importancia a tu punto de vista reviste en la coyuntura actual la realización de estas próximas elecciones europeas? Bueno, saludos, Mejía, y muchas gracias por la invitación nuevamente. Sin duda, la importancia de estas elecciones europeas guardan estrecha relación con el contexto en que éstas se desarrollan. Si pudiéramos decir que yendo de las cuestiones más generales, el contexto internacional es importante. En este contexto pudiéramos decir que las tendencias fundamentales identifican que la Unión Europea, tanto como proceso integracionista como actor global, está perdiendo relevancia en el escenario internacional. El peso del Producto Interno Bruto de la Unión Europea con respecto a otras potencias extrarregionales, dígase China o Estados Unidos, ha perdido importancia. También el nivel de competitividad de la Unión Europea y sus principales economías comparado con otras economías también ha perdido relevancia. Y esto responde a varias cuestiones esenciales. En primer lugar, la dificultad para acceder a recursos energéticos por vías competitivas y estables. Esto guarda estrecha relación con las sanciones emitidas a Rusia. Y habría que destacar también con las dificultades que han encontrado esas economías para acceder a cadenas globales de producción que están ubicadas fundamentalmente en China. Y en el contexto de esta rivalidad geopolítica que ha impulsado fundamentalmente los Estados Unidos, podríamos decir que la Unión Europea se encuentra en un momento crucial de su propio desarrollo como proceso integracionista y como actor global. Si llevamos esto a nivel más regional, visto desde el escenario internacional, pero llegando a los impactos económicos, por ejemplo, directos a nivel regional, vemos que el año 2023 cerró con un proceso de estanflación donde se conjugaron muy bajos niveles de crecimiento económico y unos altos índices de inflación. Esto, por supuesto, tiene también una incidencia a nivel social. La cohesión social, el estado de bienestar social se ha visto vulnerado, se ha visto debilitado y esto va a ir también influyendo en que estas elecciones europeas pues ganen en significación en tanto, como te decía, el proceso de integración y sobre todo la vida del ciudadano común y el Estado miembro y esa cohesión social y esa cohesión económica se ha visto también requebrajada. Desde el punto político y ya llevándolo más a nivel de Estado-nación, pudiéramos decir que estas elecciones van a estar contextualizadas también por cierta fragilidad de las coaliciones de gobierno. Vemos que esas mayorías absolutas que años atrás se podían alcanzar y brindándole cierta estabilidad política a los gobiernos, se ha visto también erosionada, deteriorada y han tenido que estas fuerzas tradicionales o mayoritarias apelar a coaliciones de gobierno que en ocasiones son coaliciones, les dicen anómalas, porque se fusionan distintas corrientes políticas, ideológicas en función de una gobernanza que se vuelve a través de una oposición fuerte también de fuerzas no tradicionales, podemos decir, en ocasiones neoconservadoras y de extrema derecha, se convierte bastante difícil ejercer el gobierno en un marco de estabilidad. Un ejemplo puntual lo pudimos ver recientemente con lo que estaba aconteciendo en España y la posibilidad de una dimisión del presidente español a partir de un ataque de esa extrema derecha y las fuerzas conservadoras muy fortalecidas y que acuden a distintos tipos de instrumentos para destabilizar el gobierno, como puede ser la judicialización de la política o atacar un punto vulnerable como se sucedió, o aparentemente vulnerable como sucedió en España. Quisiera que nos ubicara en contexto precisamente los grupos y partidos políticos de ese Parlamento Europeo por el que se va a votar. ¿Qué puede esperarse según las encuestas, según los sondeos, los análisis de expertos que hay en torno a ello? Hay varios elementos interesantes referidos a esta pregunta oportuna que haces a destacar. El primero de ellos pienso que decir sobre los sondeos y sobre las principales tendencias que se están identificando. El primero de ellos a destacar sería el nivel de participación que se espera en estas elecciones.
Se espera que haya se percibe un mayor interés de la ciudadanía por participar en estas elecciones y se espera que haya una asistencia a las urnas de más del 70% de los votantes. Aunque no en todos los países parece ser que va a ser así. No es homogéneo, estamos hablando de una cifra a nivel macro, pero incluso para que nuestros lectores y seguidores puedan comprender por qué esto suena significativo, habría que destacar que en las elecciones europeas, las que se han desarrollado, por ejemplo, después del año 1999, que se han producido alrededor de 4 comicios, la participación ha sido menor del 50% de la población a las elecciones europeas. Y es por eso que llama la atención que la intención de voto pareciera que en este año va a subir al 70%, es decir, de ese 50% tradicional, que las últimas en 2019 fueron de un 50%, se espera que suba alrededor de un 70% de la participación. Hay varias motivaciones, ya en la primera pregunta que me hacías he destacado alguna de ellas, pero no podemos dejar de destacar el temor que causa, el efecto intimidatorio que causa, el ascenso vertiginoso que tienen fuerzas de extrema derecha e incluso con algunos cortes de neofascismo, de extremismos en este sentido. Y entonces eso suele tener como efecto cierta convocatoria para que los partidarios de las fuerzas tradicionales, podemos decir eurooptimistas, porque estas fuerzas de extrema derecha tienen un sesgo antieuropeo, antiintegracionista en algunas de sus agendas más importantes, se movilicen más. Y esto puede ser también una motivación para que se ascienda al 70%. Si vemos los sondeos a nivel ya de la correlación de fuerza al interior del Parlamento Europeo, ¿qué se espera como resultado? Tenemos que destacar que a pesar de este ascenso vertiginoso que se ve a nivel de estados-naciones importantes que ha tenido las fuerzas de este signo, de extrema derecha, en el Parlamento Europeo debe mantener la preponderancia el Partido Popular Europeo, es decir, el grupo que agrupa a las fuerzas populares de distintos países. Eso es importante destacárselo porque en ocasiones suele confundirse que están los partidos nacionales, pero en el Parlamento Europeo se agrupan de distintos países en un grupo. Entonces, se mantendría, según los sondeos, el Partido Popular Europeo como primera fuerza, seguida de la socialdemocracia, y se prevé que se puedan mantener los liberales como tercera fuerza más importante, donde habrían los cambios más significativos a partir de este ascenso de la extrema derecha. Esto implicaría que las fuerzas que agrupan los verdes pudieran pasar a una quinta, una sexta posición a partir del ascenso de estas fuerzas conservadoras y de extrema derecha. No obstante, es un elemento a significar que entre las fuerzas que pudiéramos decir eurooptimistas, que es donde están ubicados los populares, socialdemócratas y liberales, acompañado de la representación que alcancen los verdes, se obtiene una mayoría absoluta en el Parlamento Europeo. Y esto es sumamente importante para que avancen las políticas integracionistas, la posible profundización del proceso integracionista en distintos ámbitos y sobre todo el resquebrajamiento de la Unión. De la Unión que representan, presumiblemente, aunque no necesariamente, después vemos que la extrema derecha, cuando ha llegado a ocupar una representación significativa o incluso cuotas de gobiernos a nivel nacional, se muestra muy pragmática a la hora de ejercer el poder. Sí. Es decir, que a veces la agenda y sus programas son preocupantes en determinadas líneas que representan retrocesos a nivel de políticas sociales, económicas o integracionistas, pero cuando ejercen el poder evidencian cierto pragmatismo a diferencia de esas agendas que los llevan al poder. Entonces, los sondeos indican esa correlación de fuerza al interior del Parlamento Europeo como escenario más probable, ¿no? Ese escenario. Ahora bien, profesor, uno de los puntos calientes previo a estas elecciones son los llamados temas nacionales. Ya lo introducías al mencionar esos grupos de la extrema derecha, de los radicales, neonazis, pero no solo son ellos, hay unos temas nacionales más amplios. ¿Tendrán los votantes realmente en su mente a la Unión Europea cuando depositen su papeleta en las urnas o los temas más inmediatos desde el punto de vista nacional? Sin duda, este es un elemento, el elemento que acabas de apuntar es esencial de abordar en el caso de las elecciones europeas. Y es además algo tradicional. Ahora pudiéramos decir que se enfatiza en ello. Y sin duda, en lo que está en la mente de los ciudadanos a la hora de votar, va a estar sobre todo condicionado por los asuntos inmediatos de nivel nacional, los problemas nacionales. Eso sin duda está entre los primeros asuntos o elementos priorizados por la población, por la ciudadanía a la hora de ejercer el voto en las elecciones europeas. Dígase los temas de economía, temas de desarrollo, inversión en el desarrollo, temas de generar empleos,
tema de la sanidad, acceso a la salud pública. Esas son las prioridades que están en los electores. Y por supuesto que se da en códigos nacionales. Ahora hay otros temas que tienen que ver con, que están en otra escala o nivel de prioridad, que es donde entran ya las cuestiones de los procesos más macro, pudiéramos decir, del proceso de integración europeo o incluso de su proyección internacional. Tenemos otras interrogantes preparadas para ti en esta emisión, pero te propongo irnos ahora a una pausa, escuchar un comentario que nuestro colega Richard Ruiz nos tiene preparado y al regreso estaremos aquí nuevamente con otras interrogantes interesantes en torno a estas elecciones europeas. Vamos a la pausa. En Colombia, en cualquiera de las esquinas de una ciudad colombiana. Que allí todo el mundo tiene que ser de figura perfecta. Luisa Campuzano ha sido condecorada. Y se van con los ingleses en los bocolles de arroz. Que contamos con uno de los grandes deportistas. Gané el título olímpico. Programa Entrevista de Cubavisión Internacional. Saludos amigos del Mundo 2020. Dos preguntas que pone a consideración de la opinión pública un artículo de Euronews titulado Elecciones Europeas. ¿Las cuestiones nacionales eclipsarán las europeas? Deviene uno de los temas centrales de debate en torno a los comicios de junio próximo. ¿Tendrán los votantes realmente en mente la Unión Europea cuando depositen su papeleta en las urnas en las elecciones? ¿Votarán por motivos nacionales o por europeos? Bueno, en el texto, la analista Amandine Hess indica además que las elecciones europeas también podrían ser una oportunidad para que los partidos gobernantes y de oposición midan su popularidad en previsión de futuras elecciones. Asimismo, queremos destacar del material una interesante idea planteada por Pascal Perrineau, profesor emérito de Sciences Po Paris, quien añade que es más probable que los electores voten por razones nacionales, económicas y sociales, como el aumento de los costes energéticos y los problemas de inflación, que sobre temas europeos, ya sean instituciones o políticas, e incluso la guerra en Ucrania. En ciertos círculos, pienso en particular en los trabajadores de cuello blanco, los ejecutivos, los activos menores de 50 años, existe la conciencia de que Europa es más que una cosa lejana en Bruselas o Estrasburgo, explica Perrineau. Por otra parte, en determinados entornos, pienso en los trabajadores, los asalariados, los desempleados, hay una preocupación nacional que a menudo se antepone a la europea. Así lo plantea él. Bueno, el material cierra asegurando que las cuestiones europeas como la inmigración, la política agrícola común o el apoyo a Ucrania también figuran en las elecciones nacionales. Además, las cuestiones nacionales y las regionales están tan entrelazadas que a veces resulta difícil separarlas. Las últimas encuestas apuntan a que los partidos nacionalpopulistas euroscépticos y antiinmigración, divididos en dos grupos, podrían convertirse en la tercera y cuarta fuerza del Parlamento, una plaza que se disputarán con los liberales. Esta idea es defendida en el artículo La extrema derecha amenaza con condicionar el futuro de la Unión Europea, publicado por el periódico.com. En los últimos años se ha producido una radicalización simultánea de algunos partidos de la derecha y una desradicalización de algunos de extrema derecha, lo que complica los esfuerzos para contrarrestar su ascenso, advierten los politólogos Iván Krastev y Mark Lennart. Esto no solo significa que los partidos mayoritarios no pueden confiar en una estrategia común para hacer frente a la extrema derecha, sino que tendrán que tener mucho cuidado con la forma en que hablan de Europa. Los meses previos a las elecciones europeas se han vivido en un contexto de crisis que podría hacer crecer a la ultraderecha, en opinión de expertos. Los agricultores europeos estuvieron semanas en pie de guerra. Franceses, belgas, italianos y más recientemente los españoles se sumaron a las manifestaciones. La crisis del campo puede determinar lo que pase en las elecciones europeas. Bueno, de cualquier manera, serán unos comicios decisivos para una Unión Europea en plena transformación que tendrán que iniciar las primeras reformas internas para la próxima gran ampliación hacia el este. Con estas ideas, vuelvo con Mejías y con nuestro invitado para que continúe el debate.
Bueno, gracias Richard por tu comentario. Como ha visto usted, profesor, nos ha aportado algunos puntos adicionales dentro de esta situación previa a las elecciones europeas. Aparte de esos temas nacionales con los que terminamos en la primera parte, ¿qué otros temas a su juicio podrían tener una elevada incidencia e impacto en esta ciudadanía europea a la hora de ejercer el voto en los venideros comicios? Sin duda hay una situación de vulnerabilidad, pudiéramos decir, en el ámbito de la seguridad y la defensa. Es decir, eso es uno de los temas que luego de estos asuntos apremiantes a nivel nacional que abordamos, sin duda va a ocupar un espacio significativo en las agendas de los partidos, pero también a nivel de ciudadanos y de electores. El nivel que hay en términos de seguridad regional, la vulnerabilidad a partir de la crisis o de la guerra en Ucrania, también lo que acontece en el Medio Oriente. Es decir, la ciudadanía europea no está, aunque ahora estamos viendo cierto auge, de movilizaciones sociales en los Estados Unidos, fundamentalmente en las universidades, debemos decir que ante estos comicios europeos, la ciudadanía europea no está al margen o desinteresada de los temas de seguridad y lo que está aconteciendo en el Medio Oriente, porque los impactos que tienen temas de derechos humanos, de estabilidad, pero también en términos económicos, de garantía, de seguridad y de estabilidad, lo que genera en términos de oleadas migratorias. Y por supuesto, los países fronterizos, sobre todo los países del este europeo, que sufren más directamente los impactos, las consecuencias de oleadas migratorias, por ejemplo, provocadas por la guerra de Ucrania, y cierto factor intimidatorio que se ha exacerbado de las potencias occidentales para justificar esa alza de los gastos en presupuesto, que es necesario e imprescindible para ello justificar las amplias partidas del presupuesto que se utilizan en asuntos de defensa que benefician fundamentalmente, como sabemos, al complejo militar industrial norteamericano y algunas de sus expresiones que también las hay en Europa. Pero es necesario incentivar eso, pero sobre todo para justificar que Europa, y la Unión Europea específicamente, haya rechazado por el momento las posibilidades de hacer o de provocar una salida negociada de la guerra en Ucrania. Es decir, que ese factor intimidatorio que genera la posibilidad de que la guerra en Ucrania se extienda a otros países y todas estas cuestiones se mantiene latente y es una preocupación, por supuesto. Evidentemente que la Unión Europea ha tenido que pagar el efecto boomerang de las sanciones provocadas a Rusia, de todo el contexto de inestabilidad que ha generado, por ejemplo, en el sector agrícola. Ahora, el otro tema sin duda es el futuro de Europa. Hay determinados sondeos y encuestas que dicen que la mayoría de la población considera que Europa va por un mal camino en cuanto a proceso integracionista se dice. Ya hablábamos de algunos de los elementos que justifican esto, ¿no? La pérdida relativa de su peso económico con respecto a otras potencias. Ahora mismo, en un contexto de multipolaridad, podemos decir que la dependencia o la autonomía estratégica de la Unión Europea se ha visto vulnerada en favor de los intereses geopolíticos de los Estados Unidos. Eso es algo que se percibe, que en las políticas exteriores de la Unión Europea pues definitivamente está adoptando un camino que va en función directa o en contra de muchos intereses de los Estados-naciones. Y eso ha profundizado, también hay un efecto de esto, y es las grandes asimetrías que existen de esos impactos. Es decir, esta situación de inestabilidad económica, política y sobre todo en el ámbito de la seguridad energética, pero económica en sentido general, tiene un efecto asimétrico entre los países de la Unión Europea y que trae como consecuencia eso, que la cohesión política entre los Estados miembros a esos fenómenos también se va vulnerando, también se va debilitando. De manera que si vamos a identificar otros temas de interés dentro de la población, por supuesto que hay que ubicar el futuro de Europa y por supuesto la situación de inestabilidad en términos de seguridad. Lo mencionabas hace unos instantes y también nos lo adelantaba Richard en su comentario, y es lo referente a la grave situación que atraviesan los productores agropecuarios europeos, que es una de las condicionantes para estas próximas elecciones. ¿Cuáles son las causas de esa grave crisis de los productores europeos? Nos adelantabas el efecto boomerang de las sanciones contra Rusia en cierta medida y sobre todo, ¿qué consecuencias podrían dejar a corto y mediano plazo? Lo que ha pasado en el sector agrícola y estas manifestaciones que se han dado en las principales urbes de la Unión Europea, pero que también se evidencia en términos asimétricos. Es decir, vemos manifestaciones de los agricultores en Berlín, en París, en Países Bajos, en Bélgica, en Francia, exactamente, pero evidentemente donde los efectos son más profundos están, por ejemplo, en los Bálticos, en Polonia, también en Letonia, en Bulgaria. Ahí vemos
cuando tú me hablas de las causas, sin dudas, el factor ahí, el eje común para los que más afectados están y los que menos, es el tema de la productividad. Es decir, vimos que el año 2023 cerró con una disminución de la productividad de alrededor de un 6%. Ya te decía que el efecto es asimétrico, no es parejo para todos. ¿Y por qué se ha afectado la productividad de los productores agrícolas europeos? Bueno, en primer lugar, la guerra en Ucrania y los efectos de las sanciones, es decir, el efecto boomerang que ha tenido las sanciones contra Rusia, ha tenido como consecuencia que se ha encarecido mucho el acceso a la energía. Y los productores, por supuesto, eso implica que su nivel de productividad, a partir de que tienen que pagar, elevan sus costos de producción. Pero también hay determinados rublos que se han encarecido, como son los fertilizantes, como son los cereales, porque los países implicados en esa guerra también son grandes productores de estas materias primas, podríamos decir que después irradian a todo el circuito económico, porque esos cereales después, o esos fertilizantes, terminan también incidiendo en términos de productividad. Hay otro elemento que también es un tema central para estas elecciones, que está en la preocupación del empresariado, pero de la sociedad en sentido general, que tiene que ver con la agenda ecológica de la Unión Europea. La agenda ecológica, que es muy exigente, muy rigurosa para los productores europeos, también implica sacrificios y procesos inversionistas serios en el ámbito de provocar una producción que cumpla con los estándares. Ha sido una de las reclamaciones más fuertes de estas protestas agropecuarias. Exactamente. Y sobre todo, exactamente, la agenda ecológica. ¿Pero por qué? Porque eso viene acompañado de otro fenómeno muy importante y que tiene que ver con las importaciones externas, es decir, los que importan para el mercado interno buscan también la mejor competitividad posible. ¿Y qué es lo que hacen? Que como los productores europeos tienen que cumplir con todos estos estándares que tienen que ver incluso hasta con derecho laboral y todo el tema medioambiental y todas estas cuestiones, pues se hace evidentemente más barato importar determinados productos agrícolas de Brasil, por ejemplo, o de propia Ucrania. Por ejemplo, en el año de entre 2021 y 2022 se duplicó la importación de cereales y productos agrícolas provenientes de Ucrania. Entonces, una de las cosas que está en la agenda de las protestas de estos agricultores está asociada con, es inexplicable que para los productores de la Unión Europea se exija determinados estándares y que después se opte por importar producciones que no cumplen con esos estándares, pero que son rentables para el que las importa. De manera que eso viene siendo un agravante para el tema central que yo te decía, que es transversal para todos los que se han afectado, que es el tema de la productividad. Quiero precisar algo sobre el tema energético, que me queda claro que es un punto neurálgico central de cara a estas elecciones europeas. ¿Podrá Europa, y en especial potencias internas como la propia Alemania, que ha sido una de las más afectadas en este sentido, mantener los estándares industriales y de servicios, porque las economías europeas son fuertes en el sector de los servicios, sin los recursos energéticos más baratos que obtenían a través de Rusia? Hay que decir que no se está en el momento crítico de febrero del 2022. Pero, es decir, y voy a después explicar por qué, pero evidentemente Europa, a partir de que ha tenido que diversificar sus fuentes de suministros energéticos, ha sufrido un proceso de desindustrialización, pero precisamente porque hay falta de competitividad a la hora de acceder a esos recursos energéticos que son imprescindibles para los procesos industriales. Tú ponías un ejemplo esencial, Alemania, y es esencial por el peso que tienen los procesos industriales en Alemania, pero sobre todo la responsabilidad que tiene Alemania como motor de las economías de la Unión Europea. Entonces, ese proceso ha afectado, vimos que el año 2023 se vio un proceso de estanflación, incluso de procesos de recesión económica en Alemania, que ya te decía, tiene el factor este que impregna al resto de las economías, y esto pudiera agravar, es decir, la responsabilidad que tiene Alemania también como país acreedor, es decir, y las contradicciones que existen entre acreedores y beneficiarios de las deudas soberanas de los Estados miembros. Es decir, a la situación económica de Alemania ser difícil, incluso ya se prevé para el 2024 muy discretos crecimientos, es decir, hablábamos del crecimiento del 2023, pero ya vemos que los pronósticos no son muy halagadores para el 2024, podemos identificar que se fortalezcan las contradicciones entre
países acreedores y países beneficiarios de la deuda. La Unión Europea, hay que decir que ha sido capaz de avanzar considerablemente en la diversificación de sus fuentes energéticas. Hay contratos estratégicos para que llegue el gas a través de los ductos de Azerbaiyán, acuerdos con Egipto, acuerdos también con Israel, es decir, el norte de África. Es decir, aunque suele ser más caro, pero ya se están buscando mecanismos de alternativas como también reducir los procesos de consumo de gas y energía, y negociar la compra de energía también de manera conjunta. Sí, todos estos factores hacen que la situación no sea tan crítica como el 2022, pero no deja de ser preocupante. No podemos tampoco obviar otro tema que, por cierto, Richard lo recordaba en su comentario, y es la incidencia de la migración, del tema migratorio de cara a estas elecciones. Brevemente. También clave, ¿no?, el tema del factor migratorio, y que afecta asimétricamente también. La preocupación por el tema de la migración, que es muy explotada, ha capitalizado el problema del descontento por las migraciones, las fuerzas conservadoras y de extrema derecha. Y por supuesto que este va a ser un tema mucho más sensible para los países del Mediterráneo, que tienen costas hacia el Mediterráneo, que son los que más sufren el tema migratorio. De todas maneras, durante 2024 van a haber elecciones también en varios de los países que conforman la Unión, y en algún momento vamos a recabar de tus comentarios, de tus análisis y de tus aportes para sobre todo discernirlos acá en Mundo 2020. Muy agradecido por habernos acompañado en esta emisión. Un placer, en instantes estamos de vuelta para despedir. Eclipsadas o no por las cuestiones nacionales, la desaceleración económica y la crisis de los productores agropecuarios, lo cierto es que las elecciones europeas marcarán el rumbo para los próximos años, aderezados con elecciones locales en diversos países del bloque. De hecho, en este propio 2024 habrá elecciones presidenciales en Finlandia, Eslovaquia, Lituania y Rumanía, mientras Portugal, Austria y Croacia tendrán comicios legislativos. Incluso el mismo día de las votaciones europeas, el próximo 9 de junio, Bélgica realizará a la par elecciones federales y regionales, un termómetro más que interesante sobre la salud del Estado de la Unión. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en nuestra próxima entrega.